En el vídeo de hoy vamos a hacer algo realmente emocionante. Vamos a crear una estrategia de trading utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Sí, has oído bien. Vamos a combinar el poder de la IA con el trading para desarrollar una estrategia que te sorprenderá. En los próximos minutos te mostraré paso a paso cómo hacerlo, desde la teoría hasta la práctica. Todo mientras mantenemos las cosas entretenidas e intrigantes, así que quédate hasta el final porque este vídeo está lleno de información valiosa y consejos que no querrás perderte. ¡Empecemos! Recuerda, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso supone asesoramiento profesional. Bien, estos últimos días recibí muchas preguntas sobre cómo usar la inteligencia artificial en el trading. La gente siempre me pregunta si es posible y cómo se puede hacer sin ser un experto en programación. Bueno, hoy vamos a responder a estas preguntas. Y demasiadas personas intentan realmente adivinar el mercado basándose en corazonadas o noticias de última hora, cuando en realidad deberían estar utilizando herramientas más avanzadas y fiables como la inteligencia artificial. En el libro Super Forecasting de Philip Totlek, se menciona que las predicciones basadas en datos y modelos suelen superar a las realizadas por expertos humanos. Entonces, ¿por qué no aplicar esto al trading? Mira, te voy a dar 3 secretos que me ayudan mucho. El primero de ellos es definir un objetivo claro. Antes de empezar a desarrollar cualquier estrategia es crucial que tengas claro cuál es tu objetivo. ¿Quieres hacer trading intradía, swing trading o eres un inversor a largo plazo? Tu objetivo determina cómo configurarás tu estrategia. El segundo consejo es recopilar datos relevantes. La inteligencia artificial es alimentada de datos. Cuantos más y mejores datos tengas, más precisas serán tus estrategias. Esto incluye datos históricos de precios, volúmenes de trading y otros indicadores técnicos. El tercer punto que me ha ayudado mucho es aplicar los conceptos básicos del trading. Incluso con el uso de inteligencia artificial, es importante comprender y aplicar los conceptos básicos de trading, como el concepto de soporte, resistencia, tendencia, volumen. Estos puntos tan claves y básicos se tienen que dominar. Mira, vamos ya a la parte práctica y para ello vamos a trabajar con un prompt en ChatGPT. Entonces, ¿qué es un prompt? Pues es el texto que tú le lanzas a ChatGPT para que te responda con lo que tú buscas. Entonces, es muy importante dominar los prompts y ser lo más precisos posibles para que ChatGPT realmente nos dé lo que queremos. En este caso, crea... Uy, no se está escribiendo nada, ahora sí. Crea el plan operativo. El plan operativo es los puntos que tiene la estrategia de una estrategia de trading, o el manual de instrucciones podríamos decir, que es que sea rentable, que sea simple y fácil de operar, tanto de forma, pues aquí diríamos de forma manual, como, o sea, de forma manual por un principiante, como para programar y convertirla en un bot de trading. ¿Qué más? Pues que la estrategia, ahora hay 2 puntos clave, es decir, en qué mercado y en qué temporalidad tiene que operar. A ver, aquí, que la estrategia, estaba mal escrito, que la estrategia sea para el par euro-dólar en gráfico H1. Entonces, este es el prompt. Lógicamente, el prompt lo puedes copiar y acabar de adaptar a tu gusto, como por ejemplo, cambiar euro-dólar por el mercado que quieras, cambiar esta temporada por la que quieras,
O en lugar de decirle que quieres una estrategia simple y fácil de operar de forma manual para un principiante, si eres un trader avanzado, aquí le dices, pues obvias esa parte o le dices una estrategia muy compleja o lo que tú quieras. Entonces, cuando tenemos el prompt, lo más claro posible, pulsamos intro y ya ChatGPT empieza a contestar. Entonces, hemos creado un prompt para que ChatGPT nos dé una estrategia y ya le hemos dicho que queremos que se pueda programar. Eso significa que si una vez terminada y operada y entendida la estrategia queremos tener el bot de dicha estrategia, ahí le podríamos lanzar otro prompt diciendo ahora, bueno, aquí ya me está programando, no es un código que a mí me interese porque está hecho en un lenguaje pues que no es el que vamos a utilizar. Lo que nos interesa es la parte de la estrategia. Entonces, crea una estrategia de trading rentable y simple para eurodólar en el gráfico H1 puede ser un buen punto de partida tanto para traders principiantes como para su automatización en un bot de trading. Aquí te presento un plan operativo para una estrategia basada en cruce de medias móviles que es fácil de entender y operar. Ahora, si uno dice, mira, es que no me interesa usar el cruce de medias móviles, yo quiero usar tal indicador, pues aquí le escribirías un prompt diciendo quiero que la estrategia utilice el estocástico y no las medias móviles. Ahí. Pues le lanzas este otro prompt si no te ha dado lo que tú buscabas porque no has especificado, porque no has detallado ese punto. Y aquí vamos a crear una estrategia de trading. He cambiado el indicador porque hemos hecho muchos vídeos ya con media móvil, utilizando el indicador estocástico en lugar de las medias móviles. Estrategia basada en el indicador estocástico. Entonces dice que lo que vamos a utilizar es el estocástico. Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir MetaTrader. Aquí lo tenemos. Si quieres abrir una cuenta demo en MetaTrader, tienes el link en pantalla en la descripción para ello. Y ahí puedes seguir los pasos para poder pues hacer lo que yo voy haciendo. Entonces, me voy a cambiar de lugar para buscar pues euro-dólar. Lo hacemos así, incluir euro-dólar, pongo mi plantilla y H1 ya lo tenemos. Si estuviéramos en otra temporalidad, pues pulsaríamos H1. De momento ya tenemos el mercado y la temporalidad. Vámonos nuevamente a ChatGPT y nos dice que tenemos que poner un estocástico 1433. Por un periodo de 14, una línea suavizada de 3 periodos y otra suavizada de 3 periodos. Entonces, ¿cómo ponemos el indicador? Insertar indicador. Y aquí tenemos que buscar, vemos si aquí está el estocástico, vemos que no. En osciladores, sí que Stochastic Oscillator. O sea, no es un indicador de tendencia, sino que es un oscilador. Después hay los de volumen, los Williams y los personalizados. En alguna de estas, pues lo buscáis y lo tendréis, normalmente en osciladores, lógicamente. Entonces, nos dice 14 periodos, 3 y 3. Vamos a comprobar 14, 3, 3. Y de colores, pongo lima y rojo y aceptar. Aquí tenemos el oscilador. Si quisiéramos cambiar, vamos botón derecho, propiedades y modificamos lo que nos interese. Pero de momento lo veo bien. Muy bien, ya tenemos montado el gráfico. Vamos a ver qué nos dice. Reglas de la estrategia. Condiciones para entrar en compra, o sea, en largo, al alza. El estocástico, línea que cruza por encima de la línea D, o sea, eso significa que los cruces de estocástico, veis que hay una línea verde y una roja punteada, pues que esos cruces de estocástico, aquí, ambas líneas están por debajo de 20, lo que indica una condición de sobreventa. Entonces, tienen que estar por debajo de 20 y además cruzar. Entonces, ¿cuál es la que tiene que cruzar? Siempre es que la verde cruce a la roja
de abajo arriba para compra o la verde cruza la roja de arriba abajo para venta. Entonces aquí vemos casos. Nos está diciendo que en este punto tenemos una señal de venta y vemos el recorrido que se ha generado. Eso sería una venta. Lo inverso es la compra, que sería un momento donde el precio pues sale en la zona de abajo y hay un cruce. Vemos que aquí hay una falsa entrada, bueno, falsa, que no nos da beneficio, lógicamente, ninguna estrategia es infalible. Aquí sucede el cruce en la zona que nos interesa, pero no funciona, y es en este otro cruce de aquí cuando, no, tampoco, también parece que dispara, pero no. Entonces podemos ir a otro momento del gráfico, porque aquí vemos que dio pues entradas que no fueron buenas, porque estamos en una tendencia pues más bajista, ¿no? Y en este punto de aquí sí que tendríamos un cruce que en realidad se hace un poco antes, ese cruce que genera todo esto. Entonces, visto lo visto, vemos que solo con el estocástico hay muchas entradas falsas, porque aquí sí que la tendencia es alcista y nos va dando entradas alcistas buenas, pero en la parte alta nos da recorridos muy cortos porque estamos entrando a contratendencia. Eso nos hace intuir lo siguiente, que le podríamos decir, estoy saltándome un poco todo, pero es para hacer un vídeo corto, entendible e interesante para YouTube. Entonces, he observado que hay muchas entradas a contratendencia. Añade un nuevo indicador, en este caso de tendencia, para filtrar y explica de forma muy resumida cómo queda la estrategia. Entonces, aquí ya entra la parte tuya, la experiencia como trader de acabar de pulir, porque solo con el estocástico no acababa de ir. Para reducir las entradas en contra de la tendencia podemos añadir un indicador de tendencia como la media móvil exponencial de 200 periodos. Este indicador ayudará a filtrar las señales del estocástico según la dirección de la tendencia dominante. Entonces él nos dice estocástico 1433 y EMAs de 200. Ahí, pero eso es una propuesta. Ya sabéis que 200 exponencial. Sabéis que gracias a la IA de ChatGPT podemos pedirle que nos programe la estrategia, pero que los parámetros 1433 y los 200 sean pues cambiables, que una vez tengamos el bot hecho por ChatGPT sin necesidad de saber programar, nos los podamos editar. Y una vez tenemos el bot en MetaTrader, podemos optimizar. Eso tarda tiempo, pero le podemos decir, mira, entre 10 periodos y 500 periodos, cuál es el punto que me da mejor beneficio de la media móvil. Y también el estocástico. Dime si lo mejor es hacer 14 periodos 3-3 o pues otros números. Y ahí pues puedes dejar el ordenador, si le pides mucho, toda la noche trabajando, y a la mañana tendrás una estadística que te explicará. Esto ya sería mucho más avanzado. Si quieres aprenderlo, quieres saber hacerlo, pues lo puedes hacer gracias a el nuevo curso de trading con ChatGPT y IA. Pongo arriba y puedes aprender a crear bots de trading fácilmente gracias a la IA de ChatGPT. Hay un vídeo dentro del link que te dejo donde te explico exactamente cómo funciona, y también tienes ejemplos prácticos como este de aquí, donde puedes ver un bot de trading con IA, es mi último bot, donde hacemos una prueba en 5 años con un capital inicial de 1.000 euros y un beneficio neto al final de 11.271, con un drawdown únicamente de casi un 6%. Y aquí tenemos el informe de el Strategy Tester, que lo puedes observar ahí, mirar y hacer lo que quieras. Y
aquí pues te explico todo lo que incluye el curso. Es un curso muy completo donde ya profundizo. Lo que hemos hecho en este vídeo es un punto solo y lógicamente si aprendes todo el proceso, ayudar de ChatGPT para que te dé ideas para crear estrategias, después esa estrategia pedirle que te la programe, después en MetaTrader mirar que no hay errores, si hay errores le pides a ChatGPT que los corrija, después optimizar esa parte es crucial, que es lo que te comentaba, mirar si da más beneficio 200 periodos, 100 periodos, 50 periodos, o sea, tú le dices que mire todos los periodos y cuál es el que te da un mejor rendimiento. Y aparte de optimizar, pues aprender ya a configurarlos en el mercado en vivo y tienes muchos ebooks que se incluyen en el curso, 30 prompts para ChatGPT, aparte de 3 ebooks más, 3 estrategias explicadas que pueden ser un punto de partido, tienes ChatVip y resolución de dudas, aulas virtuales, lecciones nuevas cada mes, porque es un tema que se tiene que estar siempre al día y ya ves que el valor total es de más de 2.657 euros y ahora lo tienes solo por 297. Te vuelvo a dejar el link en pantalla y también aquí en la descripción. Y bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta, también suscríbete y visita la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.